Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase, la cual vamos a estar viendo durante este tiempo, en este primer semestre, y que tiene como nombre Gálatas y Romanos. Bueno, esta va a ser una clase introductoria de lo que vamos a estar viendo, o por qué vamos a estar viendo esta asignatura. Bueno, vamos a ello. Lo primero que tenemos que ver, o hacernos la pregunta, ¿por qué en realidad estudiar Gálatas y Romanos? ¿Por qué dedicarle tiempo a estos libros? Y no dedicarle tiempo a otros libros. Porque, ¿cuál es el mensaje que nos puede darle estos libros simbólicos, estos libros, perdón, simbólicos, no, estos libros evangélicos en sí? Bueno, tenemos que ver de varios contextos. Primero, estamos viendo un curso, una formación de discipulado de Cristo. Y en todos los evangelios vemos, en todos los libros vemos diferentes tipos de personas, de hombres que hicieron muchas cosas y mujeres también, ¿no? Y llevaron, fueron siervos de Dios, seguidores de Cristo. Pero entre todos ellos, todas estas personas que seguían a Cristo, que lo vieron, pero también que lo seguían sin haber visto o por revelaciones, vemos a unos que realmente se fue más allá porque esa persona no solamente no tuvo esa convivencia con Cristo, no lo vio personalmente, no fue esa persona que fue devota desde el inicio, no fue esa persona, sino fue una persona todo lo contrario, fue una persona que perseguía, básicamente si tú persigues a algo para maltratarlo es que los odias. Entonces quiere decir, fue una persona que odiaba el cristianismo, fue una persona que hacía todo lo que tenía en sus manos para perseguirlos, para matarlos, para que ese movimiento, para que no existiera. Esa persona, luego de haber tenido ese odio tan grande por el cristianismo, en un momento totalmente casi de tiempos muy rápido, se convierte al cristianismo. Y en vez de ahora perseguirlo, el cristianismo, él se dedica a ser un discípulo de Cristo. ¿Y de quién estamos hablando? Bueno, no estamos hablando sino de otra persona que de Pablo de Dalso. Pablo de Dalso, vamos a verlo vamos a estudiar como ejemplo, como vivo ejemplo de cómo debe ser un discípulo de Cristo. Por eso es que analizamos estos libros y estudiarlos, más que estudiar los libros, sino más estudiar a esa persona que no solamente vivió el cristianismo recibió eh, o aceptó a Cristo, sino que también pudo transformarse de una manera muy rápida y poder ser un verdadero discípulo de Cristo. Mejor ejemplo creo que no lo vamos a conseguir. Por eso es importante ver cómo lo logró, cómo lo hizo, cómo podemos, mediante de su forma de vida que tuvo y su transformación, eh, como lo dice Cristo, ¿no? Queremos nacer de nuevo, ¿no? Y convertirnos. ¿Cómo se convirtió? ¿Cómo fue esa conversión? Que la hizo tan rápido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, conocer a esa persona. Lo primero que tenemos que ver, ¿quién era Pablo? O sea, ¿de dónde viene esta persona? Eh, ¿O qué referencia tenemos de Pablo? ¿No? El apóstol, ¿no? El apóstol Pablo.
Bueno, se dice que Pablo era de una ciudad floreciente, ¿no? Eh, eh, que es Tarso, ¿no? Tarso. Por eso es que se dice Pablo de Tarso. Era una ruta importante de comercio. Tarso básicamente era una ciudad próspera, producía linos, cosas. Era un puerto comercial, ¿no? O sea, en realidad él se manejaba bajo esas áreas comerciales. O sea, debido a esto, eh, era una se permitía bastante navegaciones dentro de lo que era Tarso. Ahora, los conocimientos sobre Pablo pueden ser definidos como poco o mucho, ¿no? Diría, ¿no? Depende de dónde lo veamos. Por ejemplo, él nació probablemente, porque no se tiene fecha exacta, ¿no? Los primeros años del siglo I, ¿no? Y, y básicamente la familia de Pablo provenía de la tribu de Benjamín, ¿no? Donde era Seúl. Ahora, Saúl, perdón, Saúl. Ese era el primer rey de Israel, quien era Benjamita. Su familia tal vez haya sido de clase social acomodada, ¿no? Por lo que, por todas estas referencias, ¿no? Esto entre otras cosas porque él tenía ciudadanía, y es importante, él tenía en ese momento ciudadanía romana. Quizás por eso él pudo ir más allá, ¿no? En algunos momentos, cuando estaba predicando y estaba predicando el Evangelio y pudo ir un poco más allá por sus influencias romanas, ¿no? Ahora, el apóstol tiene dos nombres en la Biblia, que es importante señalarlo, ¿no? El de la tradición hebrea, ¿no? Era una tradición hebrea, el cual era Saúl. Saúl, Saúl, eh, si no mal recuerdo, en Hechos 7:58 lo podemos ubicar, donde habla de Saúl. Esto significa querido y se encuentra 15 veces en los primeros capítulos de Hechos. Ahí pueden, desde el Hecho 1 al 12, pueden ir viendo que se habla de Saúl. No se habla de Pablo, sino de Saúl, ¿no? El nombre de la tradición romana es Pablo, ¿no? Ahora, Hecho de 13 hacia adelante, algunas veces se decía que Saúl era nombre usado antes de la conversión, y Pablo sería el nombre que se usa después de la conversión. Pero bueno, uno diría que sin embargo en esos tiempos era una práctica conocida que las personas, diría que de procedencia en este caso judías, tengan dos nombres. En realidad hoy también en Latinoamérica, en estos países también se tiene dos nombres, pero en aquel tiempo era muy extraño ser una persona que tenía dos nombres, a menos que fuera de la tradición judía. Bueno, esto básicamente podría deducirse que sería por la doble pertenencia o participación social, ¿no? Que tenía esa persona en aquel momento, ¿no? Ahora, en, la, en el relato de la conversión del Señor le llamaba Saúl, podemos verlo en Hechos 9:4. Y el mismo apóstol se hace llamar, el mismo se hace llamar Pablo. Y lo diría con cierto orgullo, ¿no? Porque si lo vemos en Hechos 21:39, él se hace llamar Pablo, no se hace llamar Saúl. Bueno, claro, esto, como le comenté al principio, esto también se podría deber a que él en Saúl se llamaba ante la conversión, ante esa conversión o ese encuentro que tuvo con Jesucristo, en ese momento que él tuvo, que fue la conversión que posteriormente tuvo, él se hacía llamar, y con mucho orgullo, me llamo Pablo, ¿no? Entonces, hubo ahí una pequeña, diría un pequeño cambio, ¿no? Total, ¿no? Donde él no solamente
se cambió su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar y cada una de las características que él tenía cambió o fue una conversión total hacia discipulado o discípulo de Cristo. Ahora, ¿cuál es su formación? Porque al parecer fue una persona realmente muy formada, porque como escribía, como hacía las cartas que vamos a estar estudiando, su formación al parecer se fue una formación bastante, diría, elevada, ¿no? Ahora, con los estudios que hemos investigado, la formación de Pablo es una tradición, es una tradición académica exigente y en la vivencia de valores ancestrales, ¿no? Que solo los judaísmos pueden explicar. Es líder y conocedor de la literatura judía y griega, lo que permite o lo que permitía dialogar con distintos grupos y en lugares como la sinagoga, templos, plazas, comunidad. O sea, básicamente, claro, Pablo pertenecía a una familia judía, probablemente la familia tradicional, y fiel a las obediencias de las leyes en las leyes anteriormente de Moisés, ¿no? Ahora, vamos a seguir viendo alguna cosa, otro tema importante que vemos. El segundo punto importante que tenemos que ver es Pablo como modelo de discípulo. Sí. Y vemos a una persona que se convirtió mediante un suceso que lo vamos a ver posteriormente en la próxima clase, todos los de introducción de a qué vamos a estudiar, quién vamos a estudiar y qué modelo, ¿no? Vamos a ver para llevar o tener como, diría, como diría ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de ejemplo y mediante las enseñanzas de Cristo y el modelo que podemos seguir, podemos ser unos verdaderos discípulos de Cristo. Ahora, eh, ¿cuál fue el modelo que impulsó Pablo? ¿Cuál fue el modelo? Bueno, diría que Pablo pasará a convertirse en modelo de discípulo y él mismo se propone como modelo de quien imita a Cristo. Él mismo se propone como modelo de quien imita a Cristo. Si hace mi imitadores, decía él, ¿no? Como yo soy de Cristo, según San Pablo. El discípulo llegará a tener los mismos sentimientos de Cristo, de modo que se comienza a vivir la vida de Cristo en el cristiano. O sea, él decía, y es importante lo que decía, es muy importante, ya no vivo yo, sino ya no vivo yo, sino que en Cristo, quien vive en mí. Lo repito de nuevo, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Fíjense, Él nos da una enseñanza bastante importante, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Bastante importante de cómo ser un discípulo, ¿no? Ya no vivir en nosotros. Cristo lo dijo, si quieres seguirme y quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Tenemos que tomar esa cruz. También Cristo nos dice, si amas más a tu madre, a tu padre, a tu madre, a tu padre, a tu hijo, más que a mí, no eres digno de mí. Entonces nosotros tenemos que tomar la cruz, dejar a un lado lo que pensemos que nos conviene y como lo dijo Pablo, ya no vivir en nosotros, sino que Cristo quien vive en nosotros. Tenemos que tener poner un fundamento del discipulado, vivir en y con Cristo, ¿no? Eso es lo primero. También Pablo hablaba de algo muy importante, ¿no? Un mensaje bastante importante, o decía algo muy... eh, bueno, cuando hubo la conversión de Pablo, que como dije, vamos a ir viéndolo, la conversión de Pablo es un fruto de un encuentro personal con Jesucristo, ¿no? Y básicamente, y bueno, cuando con Jesucristo y él persigue a la iglesia cristiana. Entonces, él hubo un encuentro tanto con Jesucristo como con la iglesia, ¿no? La iglesia que él perseguía. Eh, y bueno, unido históricamente en una realidad
una misma realidad. Ahora, hay un elemento fundamental en Pablo, y diría como discípulo, ¿no? Y es importante analizar esto, que a pesar de su extraordinaria capacidad, pasa por la experiencia del discipulado de Cristo, dejándose intuir en el camino, dejándose intuir en el camino. A veces nosotros no dejamos que el camino que nosotros queremos o que el camino que Dios quiere que caminemos. Recordemos que Cristo lo dijo muy claro, hay dos caminos, y el camino, hay dos caminos que conducen a dos puertas, una grande y amplia y una estrecha. A veces nosotros vamos por ese camino y no permitimos en ningún momento, no nos dejamos intuir en el camino, en ese camino que camino. Simplemente queremos hacerlo a nuestro modo. Y a veces eso trae consecuencias, ¿no? Porque nos vamos desviando al otro camino, que es el camino de la puerta ancha, que Dios no quiere que llevamos para allá. Ahora, él se dejaba intuir. Entonces vemos aquí algo importante, que no por haber tenido una formación muy grande, no porque haber tenido ese encuentro con Cristo, no porque haber estado y tenido diría, la ciudadanía romana o no, o tener nada de eso, no, él se dejaba intuir y no lo dudo que se deje intuir por todas aquellas personas que estaban encaminadas al mismo camino de Cristo, ¿no? Ahora, eh, él, cuando él tuvo la conversión, ¿no? Eh, Cuando él tuvo la conversión que se levantó, inmediatamente que se levantó, con las escamas, bueno, cuando eso fue, cuando él estuvo preso, ¿no? Que él estuvo preso, se le cayeron las escamas, recuerdo que se le cayeron las escamas de los ojos e inmediatamente se levantó. Obviamente la vista se, se le abrió, no tenía, cuando fue ese encuentro con el Señor, no tenía la vista inmediatamente no tenía vista, ¿no? Y luego se levantó y fue bautizado de una vez, inmediatamente. Y eso fue la transformación del perseguidor en seguidor. Una transformación increíble del perseguidor que perseguía a la iglesia cristiana a el seguidor. En un discípulo, bajo la tutela de los apóstoles, ¿no? Fíjense, él tenía, no dudaría que, bueno, lo vamos a ver más adelante cuando esté viendo estemos viendo todos los estudios de este discípulo convertido desde, veamos, convertido desde el mismísimo odio que él tenía a los cristianos, Cristo lo convirtió en su discípulo y llevó el mensaje como discípulo, siendo también formador de discípulos, ¿no? Crear discípulos y formar discípulos para Cristo. Entonces, esta asignatura que vamos a estar viendo y vamos a estar analizando, vamos a investigar profundamente cada una de las palabras bíblicas de lo que es Gálatas y Romanos. Y también vamos a estar viendo algunas cosas de Corintios, algunas cosas de Hechos. Pero nuestro eje va a ser Gálatas y Romanos, pero en la asignatura vamos a tomar algunos versículos de esa trayectoria de Pablo como discípulo. Y obviamente vamos a tocar otros temas que tengan relación con Pablo y su ministerio como discipulado de Cristo. Bueno, vamos a dejar la clase donde la encontramos. Voy a dejar una área de teoría en la parte de abajo como siempre. Y ya para el viernes estaré realizando algunas, como de costumbre, vamos a empezar a hacer todos los viernes actividades que ustedes tendrían que investigar y entregármelas el próximo viernes. Damos una semana para que investiguen
Y el sábado estaremos haciendo nuestro primer resumen de la semana. Chao, chao, hasta luego a todos.